Los chicos disculpen, pero hemos tenido algún problema técnico que generó que se cortara la grabadora. Decíamos, la segunda parte del cuestionario, o el segundo cuestionario realmente, es la Revolución Francesa. Habrán notado que antes de hablar de la Revolución Francesa habla sobre la independencia de las 13 colonias en América. Estas 13 colonias son lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿sí? Y lo menciona porque es el proceso previo en tiempo, son 13 años antes, 1776 es la independencia de Estados Unidos. Esto tiene que ver con el hecho de que nosotros nos estamos encontrando con procesos en los cuales los grupos sociales de burgueses, sobre todo, es decir, aquellas personas que se dedican a generar dinero, empiezan a buscar participación política y derechos políticos, es decir, que empiezan a rebelarse ante los poderes de un rey que no les genera los mismos derechos que ellos creen que merecen. Entonces, bueno, hay 7 preguntas. La primera es las diferencias y semejanzas entre el proceso de constitución de Estados Unidos y el proceso revolucionario de Inglaterra. Esta pregunta está, pero yo sé que no todos han podido trabajar con Gabo esto el año pasado, así que la vamos a dejar de lado, porque la idea era que yo pudiera explicar en clase un poco el proceso de la gloriosa revolución de 1688, así que la vamos a dejar de lado, la pregunta 1. Es decir, que esta pregunta que está acá, nosotros ahora no la vamos a responder. ¿Está bien? Solamente por ahora. Después sí, tenemos preguntas que van específicamente al proceso revolucionario en Francia. ¿Qué diferencias hay entre votar por Estado y votar por cabeza? Recuerden que cuando comienza la revolución está esta discusión. Votar por Estado es un voto para la aristocracia, un voto para el clero o la iglesia y un voto para todo el tercer Estado que representa a la burguesía y a los sectores pobres. Entonces, ¿cuál es la diferencia y a quiénes favorece más uno u otro? Después dice que hay diferentes significados a los principios de la Declaración de Derechos de 1789. La Declaración de Derechos está abajo donde dice actividades con fuentes. Si bien no vamos a hacer las actividades con fuentes, sí estaría bueno que puedan leer, aunque sea esto que está acá, que son algunos artículos seleccionados de la Declaración de Derechos, ¿sí? El preámbulo, es decir, aquello que viene antes y que explica cuál es el espíritu de lo que va a decir, cuáles son las ideas rectoras de lo que va a decir el resto de la declaración, y algunos artículos seleccionados, ¿sí? Entonces, todos los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. El principio de toda soberanía reside en la nación, dice. Esto es lo mismo que se vivía en la monarquía previamente, sí, no, ¿cuáles son las diferencias? Esto es básicamente lo que pregunta la 3. Después, ¿cuáles son las características de la independencia de las 13 colonias? Están ahí puestas. ¿Qué papel jugaron los franceses? Y ¿qué significa la fórmula no al pago de impuestos sin representación? Esto en inglés tiene un nombre también, que es no taxation without representation. Yo sé que suena medio raro, pero es decir, no pago impuestos si no puedo ser representado. Tiene que ver con lo que los burgueses buscan de las monarquías, es decir, que les permitan acceder a tener derechos porque pagan muchos impuestos y no tienen la representación en la colonia, en los parlamentos. ¿Bien? Después sí, cuáles son los principios del liberalismo político, quiénes fueron sus precursores. Esto es para ir a investigar un poquito, por qué fue importante francesa. Estamos hablando acá de Diderot,
estaba escribiendo bien, Montesquieu, Rousseau, ¿sí? Entre algunos de los franceses, y también de John Locke. Estoy medio lento, disculpen. John Locke y entre los ingleses. Pero las ideas son todas más o menos estos pensadores. ¿Sí? ¿Qué ideales promulgaban los opositores a la revolución? Es decir, era de que hubiera una revolución. Los que querían mantener el status quo, esto quiere decir los que querían mantener la situación tal y como estaba antes de la revolución. Aquellos que apoyaban al rey. Si hablamos del antiguo régimen, tenemos que ver cómo era ese antiguo régimen y que era una monarquía absoluta, que es un concepto que ustedes vieron el año pasado. Y por último, una línea de tiempo con los hechos de la Revolución Francesa. Busquen solamente los que están acá. No salgan a buscar más hechos afuera, que los van a encontrar. Acá hay algunos hechos que son, en esta relación que hicimos en el texto, hay algunos hechos que son los más importantes. No busquen más porque si no les va a complicar. Les van a aparecer demasiada información. Entonces, por favor, concéntrense a buscar los hechos que tenemos acá marcados y no otros. ¿Puede ser? Muchas gracias. Chicos, les repito, esto lo vamos a estar subiendo acá, en este marco que es Actividad Pedagógica 2020. Va a estar este video y acá les voy a poner una entrega de tarea. Va a ser para el 1 de abril. ¿Sí? La fecha va a ser 1 de abril para entregar. Está todo muy lento. La idea es que lunes 30, martes 31, miércoles 1. Se supone que el miércoles 1 nosotros ya estaríamos volviendo al colegio. Acá yo les voy a poner que la fecha es el jueves 2 de abril a las 00. Esto quiere decir que ustedes van a tener a las 12 de la noche del 1 de abril para entregar, del miércoles 1, hasta el miércoles incluso. Son 5 días para que lo puedan hacer. Si hicieron una buena lectura no tendrían que tener demasiados problemas. Vuelvo a decir, si nos encontramos en el colegio, ustedes ya entregaron y seguimos con la discusión que viene después, que es el tema de las reformas borbónicas, específicamente en América. Si no, veremos cómo seguir a través de esto. Y les vuelvo a decir, este jueves 2 de abril, la idea sería que pudiéramos tener una charla a través del Zoom. ¿Sí? Zoom con ZOOM, que es una aplicación que sirve para este tipo para que esto lo podamos hacer entre todos. La pueden bajar en el celular o la pueden descargar en la computadora. Chicos, que tengan, que sigan bien con esto, que nos vemos pronto, espero, y bueno, que termine con tranquilidad esto en los hogares. Un abrazo.